Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Vamos a iniciar la novena sesión del Seminario de Discusión del Departamento de Estudios Internacionales en la tarde de hoy. Después del break que se hace siempre entre un semestre y el otro, entonces que es la novena del año, pero es la primera del segundo semestre. Les damos entonces la bienvenida y en particular le damos la bienvenida a nuestro expositor de hoy, que es el profesor Agustín Courtois, que ya ha intervenido en sesiones anteriores, pero no este año, y este año vamos a tener la suerte de escuchar su exposición sobre Rawls y Nozick, encuentros y desencuentros. La duración del evento será el que estamos acostumbrados y vamos a dejar la palabra a Agustín para no tomar más tiempo. Quiero comenzar con una suerte de apoyo, una suerte de congratulación acerca de la realización de estos seminarios. Les confieso que los que ya hace demasiados años tal vez que estamos dando clase, nos estamos acostumbrando o terminamos por acostumbrarnos a tratar con públicos no siempre sofisticados o que imaginamos como no sofisticados, y estos seminarios sin duda sirven para, por lo menos durante algunas horas, enfrentar un público más desafiante, un público que está en otra madurez, que es la que a veces tenemos en otras carreras o en semestres iniciales de la carrera que ustedes han elegido, que es Estudios Internacionales. Un ejemplo de esto es, en la mañana de hoy tuve una materia, una asignatura vinculada a ética, y analizamos un filósofo X, que no viene al caso, y en algún momento, para contribuir, algo que me parece fundamental en cualquier tema académico, contribuir a la percepción de los matices y los grados, y rehuir las afirmaciones tajantes, en algún momento yo dije que el filósofo X en este punto tiene una posición un tanto extrema. Como últimamente pido resúmenes de mis clases, y además que lo hagan rápido, que no dejen pasar muchos días después de la clase, sino que tengan la memoria fresca y lo hagan rápido, recibí en mi celular un resumen que comenzaba con esta frase: el filósofo extremista X. Yo creo que esto pinta lo que nos ocurre a los profesores, y tal vez no sea culpa de los estudiantes, tal vez sea culpa de nosotros en algunos casos, que hablamos más rápido de lo que nos pueden seguir, que citamos más cosas de las que pueden metabolizar, y esto se vincula con otro aspecto. O sea, yo me voy a ocupar hoy de Robert Nozick y de John Rawls para mostrar que no están tan distantes como se los presenta la crítica, y para mostrar que a veces sus gemas, sus joyas más valiosas no están en los resúmenes que se hacen a veces de esos autores. Pero esto me induce una cuestión mínimamente, yo no diría metodológica, pero sí estrategia para los minutos que vamos a conversar. Y es que allí con mis colegas de la Facultad de Comunicación tenemos una vieja polémica acerca de si enseñar por corrientes o por autores. Yo me he enfrentado a una gran corriente, valga la redundancia, que prefiere las corrientes porque permite ubicar, da una suerte de estructura conceptual dentro de la cual el estudiante va ubicando los nombres. En esa polémica yo defendía la idea de enseñar por autores, porque además los autores cambian, los autores nunca son reductibles a las corrientes en las cuales, por razones simplemente de ubicación pedagógica o bibliotecológica, tratamos de ubicarlos. Pero se puede ir mucho más allá todavía, y se puede sostener que en realidad puede ser pertinente enseñar o pensar por temas y no por autores, porque lo que voy a tratar de dar respuesta en estos minutos es una respuesta que me la doy a mí, cómo me gusta pensar a mí ciertos temas sociales. No es el objeto de mi intervención que ustedes salgan sabiendo más de Rawls y más de Nozick, sino sencillamente la manera en que el profesor Agustín Courtois se apropió de algunas ideas de Nozick y de Rawls.
y por lo tanto la parte de las preguntas no esperen que yo me convierta en una suerte de Wikipedia para definir de qué se trata el maximin o qué es el estado mínimo o cosas semejantes. Más bien esperaría que sean ustedes, en el libre ejercicio de sus potestades, los que intervengan para afirmar y no para preguntar, porque lo mío es una apropiación muy personal, que incluso elige dos autores para contrastarlos y obtener en esa colisión las lascas que a mí me puedan servir para construir algunas ideas que son formas de mis preocupaciones personales. Entonces, en esta escalera de no tratar por corrientes que tanto han dañado a muchos autores, en particular a Robert Nozick y a John Rawls, por etiquetarlos, en esta estrategia de escalera de no tratar por corrientes, sino por autores, y si es posible no intentar ser panorámico con los autores, sino tomar ciertas ideas que iluminan de modo particularmente inteligente y profundo ciertos temas. Ferreira decía que si te gusta un libro, no pretendas leer todos los libros del autor. Si te gustan todos los libros del autor, es mejor que no intentes conocerlo personalmente. Hay algo de eso en esto, me parece que es una manera de honestidad comunicativa. Yo lo que voy a hacer es eso, simplemente. Es decir, apropiarme de algunas cosas que me han llamado mucho la atención de estos autores, y cuando el título de la conferencia refiere a Nozick y Rawls, aciertos y desconciertos, refiere a este juego de aproximaciones, donde los veo a los autores, sobre todo por la evolución de Nozick, mucho más cercanos de lo que a veces pensamos, y donde veo que a veces los aciertos de uno y otro no residen en los que les ha dado fama, sino en pequeños pasajes que son particularmente relampagueos conceptuales, pese a que no están en la vitrina de la crítica, ¿no? Comencemos por Rawls. Tal vez lea algunos pasajes de lo que yo escribí en el borrador que circulamos oportunamente. Hay como una tierra de nadie en la que se ubica John Rawls en la actualidad, 2014, y pasó mucha agua bajo el puente de 1971. En los años 70, intentar defender la democracia liberal y además intentar esbozar algo que se pudiera llamarse un liberalismo igualitario era un intento muy mal visto. En esa manía de pensar a los autores inscriptos en corrientes y no pensarlos en su peculiaridad, se le ubicaba a John Rawls como alguien funcional a la socialdemocracia, y creo que muy pocos aquí de los presentes saben la mala palabra que podía significar la socialdemocracia en los años 70, donde había una cultura política muy activa de izquierda que miraba con desprecio la socialdemocracia, ¿no? Algo que hoy goza de otros favores. En aquel entonces se requería mucho valor intelectual para hacer lo que hizo Rawls. Y particularmente en lo que tiene que ver con la democracia liberal, hacerlo en aquel momento cuando todas las polémicas políticas siempre pasaban por el punto de la duda, cuando no la sorna, cuando no la ironía acerca de las libertades formales, realmente era muy difícil defender un pensamiento como el de Rawls. El tiempo le ha dado más la razón a John Rawls que a muchos de sus contradictores, por lo menos contradictores por izquierda. Aunque izquierda y derecha no son términos que debiéramos usar académicamente, a veces uno paga el peaje de pertenecer a un país y una cultura donde los propios sociólogos y politólogos que diseñan las encuestas ubican estas palabras para que las personas encuestadas se posicionen. Entonces, esto es muy importante porque aún hoy circula la idea de una democracia a secas, sin advertir que la democracia liberal es otra cosa. La democracia liberal tiene en su fuero íntimo, por decirlo así, argumentos contramayoritarios. O sea, si no coincidimos en la preexistencia de valores que deben ser respetados más allá de las mayorías, no se está entendiendo lo que es la democracia liberal. De alguna forma también John Rawls marcaba esos puntos cuando hablaba de los bienes primarios, cuando señalaba
algunas cosas que la crítica entendió bien y otras que no las entendió para nada, cuando señalaba, por ejemplo, que no podemos renunciar a las libertades fundamentales, la libertad de expresión, de reunión, todo aquello que en magnífica defensa John Stuart Mill sobre la libertad dio argumentos para la posteridad que yo creo que no han sido superados. Eso es muy importante, pero es importante tomarlo en cuenta al lado del otro concepto de bienes primarios, que es la base social del autorrespeto. La base social del autorrespeto que muchos han considerado una abstracción más dentro de tantas a las que se afecta el profesor John Rawls. Sin embargo, la base del autorrespeto y la dignidad humana me parece que en los tiempos que corren también son una suerte de intuición radioactiva sobre la cual construir pensamiento político. Digo todo esto en relación con Rawls porque desde ciertos lugares de la crítica es un intento fracasado más a la larga de unir libertad con igualdad. Y por otro lado, hoy es mucho más elegante, hoy es mucho más elegante en un sentido de aportar a definiciones políticas referentes de culto desde el punto de vista de la ciencia política. Quienes se consideran libertarios, en Uruguay seguramente se los identifica con los anarquistas de izquierda, pero libertarios es otra cosa en el mundo. En particular en Estados Unidos se habló de un anarquismo de derecha, el libertario es otra cosa, estoy simplificando crudamente los términos. Pero hoy muchos libertarios en este sentido preciso de un Estado mínimo, de un Estado que no debe intervenir para decirte en qué Dios debes creer o qué tipo de sustancia deberías ingerir, sigue siendo muy elegante citar a Robert Nozick, pero eso es a condición de suprimir una parte de sus últimos años que han sido muy ricos y es lo que yo incluí en el borrador que circulamos. Es decir, no es que haya dejado de ser alguien preocupado por la libertad y los derechos individuales de la manera radical en que su libro más célebre dejó establecido, sino que completó esa visión radical de la libertad negativa, diría alguien, esa visión radical de que en el centro está cada individuo con sus derechos y más vale que el Estado reduzca sus tareas a muy pocas cosas porque va a terminar haciendo daño si pretende enseñarle a la gente cómo hay que ir corriendo a hacer el bien. Pero me parece que de Nozick hay que tener una visión más completa. Eso me va a permitir alguna lectura para quienes no tuvieron tiempo de leer el borrador, que entregué algo tardíamente. Y en el caso de Rawls, para quienes piensen que es un intervencionista desmelenado, se equivocan también, porque cuando él habla del liberalismo de la libertad, vuelve a recordarles de qué lugar está hablando. Por supuesto que ha sido un liberal igualitario, uno de sus principios, el principio de libertad y el principio de diferencia, insiste mucho en este aspecto de la equidad y la igualdad, pero nunca perdiendo de vista la libertad, y la libertad en este sentido individual, de derechos individuales, algo está en la base de cada individuo. Entonces, ni Rawls es el intervencionista desmelenado que algunos temen, ni Nozick es el libertario para quienes de modo elegante se declaran en los copetines anarcos de derecha. Creo que unos y otros son autores mucho más complejos y yo simplemente quiero mostrar cómo cuando uno no piensa en los autores en una inabarcable producción de ambos casos, más prolífico Rawls tal vez que Nozick, pero Nozick es inabarcable porque uno vuelve a leer cualquier texto de Nozick de nuevo y lo apropia de otra manera. Encuentra un ejemplo de esos que le gustan a Nozick, una metáfora, un experimento mental desconcertante que lo deja a uno dando vueltas varios días sobre esa metáfora luminosa y a la vez equívoca. Entonces, son largos los dos, cada cual a su manera, uno por su manera casi aforística de trabajar, Nozick me refiero. Rawls es mucho más constructivo, más analítico. Quiero difuminar los matices, las diferencias, quiero hacer sentir los grados en estos autores. Voy a reducir en estos minutos al mínimo las referencias a la crítica y quisiera simplemente hacer una lectura parcial del borrador que circulé en esta esperanza de que la idea no es que salgan ustedes de estos minutos de escucharme con tanta paciencia con una sensación de mayor erudición acerca de cualquiera de los dos autores, sino más bien cómo alguien puede cometer robo
y apropiarse descaradamente de ideas ajenas con la esperanza de hacer alguna construcción personal. Esta idea de que una cosa es trabajar por corrientes, otra por autores y otra por temas, es una idea que tiene sus límites, yo lo admito. Uno como profesor lleva la roca, la piedra de Sísifo hasta la cumbre de la montaña y en determinado momento alguien objeta, profesor, tampoco es una solución enseñar por temas, porque ¿cómo va a contextualizar el estudiante o el lector si usted aísla un tema de todo un marco teórico y de todo un contexto? ¿Cómo va a comprender a cabalidad el tema? Y yo simplemente contesto que ese es un riesgo, que lo admito, pero me parece que frente a ese riesgo, el trabajar por temas y tocar puntos que me interesan de un autor o que nos interesan de determinados autores, me parece que gana en especificidad y en un carácter concreto, y no el trabajar por corrientes que nos hace terminar en generalidades. Voy a leer algo de lo dicho en algún pasaje cuando hablamos del socialismo de la libertad, para darnos cuenta, aceptar por lo menos provisoriamente, de que Rawls no es un intervencionista desmelenado que debiéramos temer. Él ha hecho alguna definición muy precisa. Ha dicho algo así como: la tradición del liberalismo de la libertad arranca al menos de la Reforma y da especial primacía a determinadas libertades básicas. La libertad de conciencia y la libertad de pensamiento, las libertades de las personas y la libre elección de vocación, libertad de la esclavitud y la servidumbre, por mencionar algunos casos fundamentales. El liberalismo político también es un liberalismo de la libertad. Asegura además a todos los ciudadanos los medios de uso universal, bienes primarios, de modo tal que pueden hacer un uso inteligente del ejercicio de sus libertades. Su felicidad, empero, no está garantizada, pues es asunto de los propios ciudadanos. Esta cuestión de que la vida buena de cada uno es cada uno que la elige, me parece que es una afirmación de Rawls que no necesita ir al último Rawls, ya estaba desde Teoría de la Justicia, y es importante para aquellos que le adjudican una tentación estatista peligrosa. Hay una aclaración por allí para quienes piensan desde otro lugar teórico de que no deja de ser un individualista que disimula con construcciones abstractas sus adhesiones personales. En algún momento dice también: los conceptos de persona y sociedad están entrelazados, ambos se requieren mutuamente y ninguno se sostiene por sí solo. Y algunos párrafos antes había dicho, esto me parece definitorio: el liberalismo de los utilitaristas clásicos, Bentham, James Mill, etc., es distinto del liberalismo de la libertad. Su principio primero es de la máxima felicidad agregada de todos los individuos. Si confirma, presten atención por favor a esto, porque buena parte de la crítica va a quedar puesta en tela de juicio si se recordara este pasaje. Si confirma las libertades liberales, o sea, el liberalismo de los utilitaristas, ¿no? Si confirma las libertades liberales, es un liberalismo de la felicidad. Sin embargo, si no confirma dichas libertades, no es liberalismo en absoluto. Esto me parece muy importante por aquello de un político español al cual le preguntaban: pero ¿con la democracia los hombres van a ser más felices? No lo sé, pero van a ser más hombres. Entonces me parece que allí, en esta afirmación de Rawls, hay algunos conceptos que no hay que olvidar cuando se lo acusa a Rawls de una tendencia u otra. Quisiera dedicarme a Nozick porque yo creo que es el autor cuya evolución y sus rupturas de paradigma en parte consigo mismo son menos conocidas. En los minutos que quedan me voy a permitir leer algunos pasajes del borrador que circulamos oportunamente. No les voy a poder leer completamente todo lo que digo sobre Nozick, pero quizás sí estos pasajes. El giro paradigmático de Nozick, la sección se titula El zigzag de Nozick. Es decir, un capítulo de Meditaciones de la Vida se titula El zigzag de la política. Entonces yo aquí hablo del zigzag de Nozick. No zigzag en el sentido de un reproche,
en el estilo de como me dicen una cosa, me dicen la otra, sino en el sentido de no tener miedo ante nuevas evidencias, de cambiar la propia postura. Eso significa una apertura hacia la realidad y la experiencia. La primera cita que hago es una cita que Nozick hace en homenaje a Rawls. En Anarquía, Estado, Utopía hay como en estado de espora sus futuros acercamientos con Rawls. Pese a que es un radical defensor del Estado mínimo, pese a que incluso con ironía y con humor hace referencia a las tentaciones distributivas y a los intervencionismos estatales, él dice algo así como: es imposible terminar el libro del profesor John Rawls, Teoría de la Justicia, al cual toda la crítica lo presenta, el libro de Nozick, como construido respecto de lo que pensó Rawls. En realidad la segunda parte principalmente, y ni tampoco completamente esta, porque se ocupa de Locke, se ocupa de Amartya Sen, se ocupa de muchos otros autores que han pensado estas cuestiones. Es imposible, decía Nozick, terminar el libro de Rawls sin sentir que lo hemos incorporado profundamente, tal vez de modo modificado, a nuestras propias visiones. Y aún en la discrepancia, palabras más, palabras menos, es imposible no sentir una suerte de gran respeto o veneración, incluso diría yo, dice Nozick de Rawls, acerca de lo que la teoría moral puede hacer desde el punto de vista de una teoría completa y hermosa, una teoría bella. Le reconoce Nozick entonces el punto de partida a Rawls esa gran construcción teórica que fue y que sigue siendo Teoría de la Justicia. Es cierto que por otra parte argumentos de Nozick como el de trasplante de ojos podrían tomarse como una intrusión socarrona en el debate contra Rawls, ¿no? Ustedes recordarán, ¿no?, lo que dice Nozick más o menos es una aplicación del principio de maximizar la posición de los que están en peor condición. Bien podría comprender una distribución forzosa de partes corporales, dice Nozick con su inevitable e incontrolable buen humor. Y entre comillas, tú has tenido vista todos estos años, ahora uno o incluso los dos de tus ojos debe ser trasplantado a otros. Ese es el tipo de cosas que lo han hecho célebre a Nozick, como el ejemplo del basquetbolista Chamberlain, ¿sí? Yo propongo, sin dejar de reconocer que durante años lanzaba estas paradojas en reuniones familiares y me divertía muchísimo, yo propongo hacer otra lectura del último Nozick. En el borrador que circulamos decíamos: citemos algunos pasajes del zigzag de la política, capítulo de las meditaciones sobre la vida, para mostrar cómo Robert Nozick, una década y media después de su libro más célebre, observa las cuestiones sociales y políticas de un modo que no solamente lo acerca a Rawls, sino incluso al talante de algunos comunitaristas. Abro comillas: la posición libertaria que propuse una vez hoy me parece seriamente inadecuada. Está hablando Robert Nozick. En parte porque no entretejía cabalmente las consideraciones humanitarias y las actividades cooperativas para las que dejaba espacio. Pasaba por alto la importancia simbólica de un interés político oficial en los problemas, como modo de marcar su importancia u urgencia, y por ende expresar, intensificar, encauzar, alentar y validar nuestros actos y preocupaciones privadas ante ellos. Aquí hago un comentario en el borrador respecto de que Nozick convoca igual, o de modo que recuerdo, un diálogo platónico no objetor posible. En realidad en algunos diálogos de Platón son bastante obsecuentes los interlocutores de Sócrates, según el diálogo platónico que consideremos. En este caso, ciertamente, el objetor que acude a la reflexión de Nozick tal vez sea el alter ego, sea el propio Nozick, el libertario de 1974, y no esta persona que se abre con sensibilidad a ciertas preocupaciones sociales. Dice Nozick: hay algunas cosas que escogemos hacer juntos a través del gobierno en solemne muestra de solidaridad humana. A lo largo del resto del capítulo, el autor apela a un eficaz recurso retórico, la aparición de alguien que objeta una por una las afirmaciones del nuevo Nozick al alejarse de su posición libertaria por seriamente inadecuada. Ese alter ego de Nozick irrumpe de este modo: está muy bien demostrar solidaridad humana a través de la acción oficial, pero hacemos eso mediante el respeto al derecho de los individuos
a que no haya interferencias en sus vidas apacibles. No hay necesidad de interferir más en la vida de los ciudadanos. Ese era el antiguo Nozick. El nuevo Nozick había observado en líneas anteriores la importancia simbólica del voto, pese a su infinitesimal impacto. Abro comillas. Ese simbolismo es importante para nosotros. Cierro comillas. En la misma línea responde a su alter ego objetor. Abro comillas. Nuestro interés en la autonomía y la libertad individual también es en parte una preocupación expresiva. Hay muchos aspectos de nosotros que buscan la autoexpresión simbólica, y aunque el aspecto personal debería recibir prioridad, no hay razones para darle exclusividad. Cierro comillas allí, sigue una aclaración oportuna y una mención muy firme, explícita de lo que era la visión libertaria. Textuales palabras de Nozick. No quiero implicar que la esfera pública es solo una cuestión de autoexpresión conjunta. También deseamos esto al lograr algo realmente y cambiar las cosas, y no hallaríamos políticas que expresaran adecuadamente la solidaridad con los demás si creyéramos que no servirían para ayudarlos ni sostenerlos. La visión libertaria miraba solamente el propósito del gobierno, no su significado. Por ende, tenía una visión indebidamente estrecha del propósito. Aquí comento, es irresistible citar in extenso el pasaje siguiente, ante tantas evocaciones unilaterales y sesgadas de ese enorme pensador político que fue Robert Nozick. Aún en la postura de que sigamos prefiriendo al antiguo Nozick y no al nuevo Nozick, y aunque demostráramos de que se equivoca en una suerte de reblandecimiento filosófico-político en sus últimos años, de todos modos, aún en esa postura, que no creo que sea de todo pertinente, porque hay elementos muy buenos en la nueva posición, así como había elementos muy buenos también en la antigua posición. Lo que muestra es la capacidad de un autor a la perspectiva de los objetores durante años, a la perspectiva de la realidad, a lo que fue ocurriendo en el mundo durante esos años. Me parece como un ejemplo de liberalismo en el más genuino sentido, o sea, no sentirse jamás obligado a elegir entre los fundamentalismos en boga. La acción política conjunta no se limita a expresar simbólicamente nuestros lazos de afecto, sino que constituye un lazo relacional. La postura relacional, dice Nozick, en la esfera política nos induce a querer expresar y ejemplificar lazos de afecto con el prójimo. Y si ayudar a los necesitados, en contraste con mejorar la situación de quienes ya están bien, cuenta como relacionalmente más intenso y duradero para nosotros y para los beneficiarios, entonces la postura relacional puede explicar lo que desconcierta al utilitarismo, es decir, por qué un interés en mejorar la situación de otros se concentra especialmente en los necesitados. Cierro comillas allí. Nos quedan 2 párrafos más, yo no voy a leer hasta el final. Debo hacer una suerte de nota al pie que no hice en el borrador que circulamos, y es que hoy el emotivismo no está demasiado en boga entre las teorías éticas. Hay algunos autores como Steven Pinker que están reivindicando la postura emotivista en ética, pero en general el emotivismo en ética no tiene buena prensa como tuvo hace 2 siglos tal vez. Digo porque también en eso hay valentía en el caso de Nozick. Sin dejar de admitir algunas objeciones, y aquí debo leer al objetor para mostrar cómo circula dialécticamente esta especie de autorreproche de su propio yo ubicado en otra época. Regresa el objetor con estas preguntas: ¿pero acaso la gente no tiene derecho a no sentir lazos de solidaridad y afecto? Y en tal caso, ¿cómo puede la sociedad política tomar en serio su expresión simbólica de algo que quizás no existe? Hasta allí el objetor. Sin dejar de admitir que no tiene sentido obligar a sentir algo, el nuevo Nozick responde: claro, yo puedo obligar a pagar un impuesto, pero no a sentir amor, por ejemplo. Nozick responde: sus conciudadanos, empero, pueden optar, o sea, los conciudadanos de aquellos que no sienten lazos de solidaridad y afecto. Sus conciudadanos, sin embargo, pueden optar por hablar en nombre de ellos y subsanar esa carencia de afecto y solidaridad, aunque la gente misma no comprenda que carece de algo. Esta representación se puede llevar a cabo por cortesía o por la importancia de una afirmación pública de afecto y solidaridad para otros, al menos para que no noten cuán desafectados y poco comunitarios son algunos de sus compatriotas.
Yo no quiero citar más en esta línea, sino resumir antes de elegir la frase final para cerrar mi intervención. La idea del zigzag de la política es una idea de Nozick planteada en términos de una suerte de psicología o inteligencia social colectiva que hace que lo que parece un cambio incomprensible por quien se vota, lo que parece un cambio incomprensible de paradigmas o de énfasis, en realidad responde a una gran inteligencia de las comunidades donde hay libertad de expresión y la información circula. Y es esta idea de que el ser humano tiene muchas metas, muy valiosas todas por sí mismas, pero que son parcialmente contradictorias. Entonces, lo que hace una comunidad, una sociedad que está informada, que está en disposición de libertad de expresión y por lo tanto está en disposición de escuchar debates y protagonizar polémicas, es, en determinada etapa debo atender estas metas, más adelante quiero o tal vez desee optar por aquellas otras metas. Y ningún partido político, hasta por razones de coherencia, hasta por razones de tradiciones, puede formular todo el abanico de los valores y las metas sociales de modo coherente. Más bien hay una cuestión de énfasis. Y lo que hace la colectividad, la sociedad, la comunidad de ciudadanos libres es decir, bueno, hoy apoyamos por aquí, mañana apoyaremos por allá. Él lo dice de esta manera, y era el fin de la era Reagan. Supongamos que hubiera múltiples valores rivales que se pueden fomentar y realizar en la esfera pública. Libertad, igualdad para grupos oprimidos, solidaridad comunal, individualidad, autonomía, compasión, florecimiento cultural, poder nacional, ayuda a grupos en extrema desventaja, enderezar males pasados, establecimiento de metas nuevas y audaces, como la exploración del espacio y la erradicación de enfermedades, mitigación de desigualdades económicas, mejor educación para todos, eliminación de la discriminación y el racismo, protección de los desamparados, intimidad e independencia para los ciudadanos, ayuda a países extranjeros, etc., es imposible incluir todas las metas de manera coherente. Y termina diciendo Nozick, el electorado quiere el zigzag, con sensatez comprende que ninguna oposición política incluirá adecuadamente todos los valores y metas que desea ver realizados en la esfera política, así que deberán turnarse. El electorado en conjunto se comporta de ese modo sensato. Yo voy a ir cerrando por acá diciendo que espero, no creo que sea el caso de ustedes, pero que espero que cuando en otros contextos ampliemos este texto, lo publiquemos, o cuando en otros foros podamos hablar de Nozick y John Rawls desde esta postura fresca, no contaminada de lectura de años de crítica que los etiquetan, los rubrican y los envasan para consumo cultural. Espero que no se diga que el profesor Courtoisí sostuvo que en realidad Nozick nunca fue un libertario, o que John Rawls en realidad nunca fue alguien tentado por el intervencionismo estatal, o que no le preocupó la igualdad, como aquella alumna de esta mañana que me resumía la clase diciendo que el filósofo que habíamos comentado en clase era un extremista, porque se había permitido en determinado momento extremar sus posturas en ciertos puntos de ciertos autores. Muchas gracias.